¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Yo soy Gonzalo, el editor de Fabio. Soy de parte de la editorial Galerna. Estamos muy contentos de ver en este país, en este momento, una presentación de libro llena así de gente. Espero que la pasen bien. Y lo que vamos a hacer ahora es, junto a Gustavo Olmedo, uno de los periodistas de rock mejores que hay en este país, a mi criterio, vamos a aplicarle el tercer grado a Fabio para que responda todas las preguntas que hasta ahora en las notas de prensa se las arregla para eludir. Pero hagamos una cosa, porque muchas veces pasa que en la presentación es que el editor se manda toda una larga introducción, hace 3 o 4 preguntas y cuando llega el turno del presentado tiene que volver atrás, rebobinar, agradecer a un montón de gente y recién ahí empezar a hablar. Así que ¿por qué no hacemos eso ahora, Fabio? Te dejo la palabra y empezamos a hablar. Los agradecimientos son infinitos. Primero, bueno, buenas noches por estar acá. Sé que bueno, también es una formalidad, digamos, ¿no? Por ahí los agradecimientos uno los hace personalmente mirándose a los ojos, pero también es una formalidad placentera. No solo agradecer bueno, a Maquena por darnos el lugar, una rareza en Maquena, ¿no? Que se presente un libro. En general se presentan discos acá. Y también cada vez que me confundo, digo, a veces libro, a veces discos, sobre el libro, digo. A la editorial, a Gonzalo, que me acompañó en todo el proceso de escritura y en la corrección, en las sugerencias. Gonzalo tiene mucho que ver en este libro. Galerna, por supuesto, también volvió a confiar en mí. Este es el segundo libro que yo hago con esta editorial. Y después los agradecimientos del corazón, ¿no? A la familia, a los amigos, a la familia más cercana, a la familia extendida. Y por supuesto a los músicos, ¿no? Porque los músicos, sin querer, fueron un gran aporte. Yo creo que cada músico que participó del libro me enseñó una forma de pensar el rock en este siglo XXI. Todos fueron sumamente generosos, se abrieron, porque yo lo que pensé previamente era no ponerme en lugar de periodista, sino de investigador. Entonces hice como un mapeo de a qué músicos convocar y a que me sirvieran a mí para pensar algunas ideas. Así que a ellos también les agradezco, y también les agradezco a todos los músicos, que muchos están acá, con los cuales compartí proyectos musicales, salas de ensayo, éxitos, frustraciones, más lo segundo que lo primero, y que de alguna manera también estar con ellos compartiendo un proyecto a mí me enseñó también a pensar qué pasa por la cabeza de un músico. Por supuesto que nunca lo pude aplicar a mí, o mejor dicho, lo apliqué mal. De hecho, fíjense, ¿no? Yo suponía que el tema estaba en los dedos, ¿no? Entonces dije, bueno, la guitarrita, el bajito. Nunca iba a pensar que iba a presentar en Maquena, siempre pensé que iba a presentar un disco. De hecho, alguna vez toqué acá. Pero al final era el teclado, el de la compu, ¿no? El que de alguna manera me hacía llegar a conectarme con la gente y hacer algo que tal vez pueda interesarme. Así que muchas gracias a todos por venir también. Como dice Fabio, yo tuve la suerte y el honor de ir acompañando este libro desde que era una idea, me parece, porque recuerdo una charla en un café después del éxito del primer libro que Fabio publicó con nosotros, en el que me contó la idea. No sé si en ese momento tenía ya algo escrito, eso no lo recuerdo, pero sí recuerdo haber pensado, cuando Fabio me explicaba en qué iba a consistir este libro, qué raro, ¿cómo puede ser que nadie haya escrito esto antes?
porque en un sentido parecía una idea casi demasiado buena. Ese tipo de concepto, de libro, de idea, de innovación, que una vez que sale, parece que hubiera estado ahí siempre, como inventar la rueda en cierto modo. En la Argentina, país de tradición rockera y de tradición psicoanalítica, no había un libro sobre el psicoanálisis del músico de rock. Y eso es lo que Fabio me propuso y yo inmediatamente pensé, ya lo tenés que estar escribiendo y ya quiero que lo estés publicando. Y creo que en esa primera charla le hice a Fabio la pregunta obvia, como dice en Say No More, si mal no recuerdo, la pregunta obvia que es, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezaste a dedicarte, por lo menos parte del tiempo, al oficio de terapeuta de músicos, de solistas y de bandas? Y creo que se impone que te lo vuelva a preguntar, que lo vuelvas a contar. Bueno, hay como un comienzo amateur, casi improvisado, que hicimos con José Mazoco, que está acá, con una banda que tenía mi hermano, que se llamaban Los Tipos, que también está acá. Medio Los Tipos están acá. Y que tenía que ver con, en ese momento lo llamábamos service, ¿no? Un service para bandas en conflicto. Entonces dije, bueno, soy un rockero matriculado, ¿viste? Como el gasista. Y entonces hicimos como un taller donde trabajábamos un poco las dificultades que había en esa banda. Ese fue como el comienzo, casi la desvirgación de eso, ¿no? Y después con los años apareció ya esa historia que cuento en el libro, donde en una sala de ensayo, en una sala de ensayo en el patio es donde se juntan, ¿no?, las dos bandas o tres que están ensayando, y un músico me dice, che, así que vos sos psicólogo. Y le dije, sí, además atiendo bandas de rock. Como quien dice, no sé, lo dije conscientemente. Me dijo, hubieses entrado 10 minutos antes y te hacías un festín. Y levanta así la ceja, como señalando al cantante que estaba en otra galaxia. Y al tiempo me llamaron, ¿no? Al tiempo, digo, a la semana me llamaron y me dijeron que quería que los vea, y ahí arrancó. O sea, vos hasta ese momento no solamente no habías atendido a músicos, sino que no habías pensado siquiera, fue una inspiración del momento. No, sí, lo había pensado porque el antecedente que yo tenía era Lelutier, que tenían como terapeuta a Fernando Ulloa, y yo fui en busca de Ulloa. Fui en busca de Ulloa y le pregunté, empecé a supervisar con él, cómo era esto de trabajar siendo músico, cómo era esto de trabajar. Y él, le debo también mucho de eso a él, porque él fue el que me alentó a que lo empiece a hacer, con algo que él dijo y que me quedó grabado para siempre, que es, tenés que confiar en tu estilo. El estilo, ¿no? El estilo viene de estilete. Vos tenés que confiar en tu estilo, en tu modo de moldear tu forma de intervenir en un grupo, por ejemplo. Entonces eso me ayudó. Es decir, que yo ya lo tenía pensado, lo que no lo tenía como el método, ¿no? No tenía como la forma de hacerlo. Y bueno, después con los años se fue armando. Se me ocurre que, hola, el hallazgo es justamente ese. Digo, vos hablás que por ahí imaginabas que ibas a estar tocando acá y no hablando de un libro. Músicos hay un montón. Psicólogos que trabajan con músicos creo que hay menos. Y este tipo de encuentros, supongo yo que lo que tenemos en común todos los que estamos acá es justamente la música, aunque no seamos todos músicos. Y tener encuentros que pasan por otro lado. Digo, de hecho, hablando de otras galaxias, acabo de tener una conversación muy interesante con el Mono, el Capanga, Goy de Caramelo, Miguel Zabaleta, que están por ahí, que no puedo revelar, pero en este tipo de situaciones se da eso, y creo que el libro o el trabajo que vos haces tiene esa inquietud. Digo, en definitiva hay momentos en los que me parece que es mucho más, iba a decir fácil, no sé, común escribir una canción que escribir un libro. Digo, y el enfoque de lo que vos haces, yo trabajo al lado de la música desde hace mucho tiempo y como te decía antes, de hecho nos conocimos hoy personalmente, gracias por invitarme. Es revelador porque no está muy difundido. En general el músico decide guardar
ciertas cuestiones que tienen que ver con su intimidad y difícilmente reconozca y hable públicamente de haber ido a terapia con sus compañeros, ¿no? Todos hacemos terapia, o casi todos hacemos terapia en Argentina, pero no sé si es tan conocido el hecho de que los músicos hagan terapia en ese contexto. No, y sobre todo hace 15 años atrás, digamos, ¿no? Porque además el espíritu rockero como que tenía que ver como todo lo opuesto a ir al psicólogo, porque el rockero es el que se la banca de alguna manera. Entonces, de pronto, la debilidad del rockero solo podía mostrarse a través de su arte en una canción, pero no en su vida cotidiana, etcétera, etcétera. Aunque también es cierto que muchos rockeros fueron al psicólogo, van al psicólogo como personas más allá de su actividad. Hoy por ahí no es tan difícil que un músico acepte, ¿no?, de que está yendo al psicólogo, etcétera, etcétera. Pero a mí me tocó toda una época donde estaba como casi un secreto profesional al cuadrado, digamos, ¿no? Porque no era muy rockero ir al psicólogo. Y además otra cosa, pensemos, como digo siempre, que el rock no tiene cura, ¿no? El rock rehabilitado le llaman pop. ¿Viste? Que en el pop vos podés hacer cualquier cosa. ¿Viste? Te pintás los labios, te haces el Bowie. Pero lo que pasa que en el rock eso está mal visto, hay un estereotipo. El público es muy estricto en relación a la mirada que tiene sobre el músico de rock. Entonces, el músico de rock que se pasa de la raya termina siendo bizarro, digamos, ¿no? Y termina siendo como lo que yo digo, un fetiche de sí mismo, un merchandising. Bueno, justamente eso me parece que es de lo más interesante que puede llegar a proponer el libro, que cuenta un poco cómo es el funcionamiento de una banda de rock y todos los satélites que están alrededor de los músicos, que en definitiva los músicos son los más importantes, porque sin ellos no existiría nada de lo demás, pero es muy conservador el rock, no sé si ustedes están de acuerdo, y está como muy encorsetado, y si no responde a ciertos parámetros enseguida empieza a ser cuestionado. Vos hablabas del pop y a mí se me ocurre que el pop es un poco más libre en ese sentido, ¿no? No necesita responder a tantas normas, leyes, reglas y parámetros que están todo el tiempo siendo sometidas al juicio del otro, que podría ser el público, en caso de que si no cumplís esos requisitos enseguida empiezan a condenarte. Y por eso decía yo que el laburo que vos haces, o el laburo de un psicólogo, de la psicología en este contexto, no deja de ser muy interesante para descontracturar un poco esa situación. Y además también es liberar al músico de ese estereotipo de que el público... Una de las preguntas que yo hago en el libro a la mayoría de los músicos es si consideran que el público es cruel. Y la gran mayoría sí, por supuesto dicen que el público tiene una crueldad. Sobre todo la expectativa que tienen. Vos fijate que el paradigma del amo y el esclavo, esa dialéctica, se invirtió. Hoy el amo es el público. Y el esclavo es el artista que parece que hiciera un karaoke de sí mismo, está ahí, viste, como si el público estuviera ahí y le dice, che, tocate algo, mientras nosotros hacemos la nuestra, digamos. Y muchos músicos además son presos de esa dialéctica, y hasta te diría que en algunos casos el público le dicta al músico lo que tiene que decir. Bueno, el otro día escuchaba a Adrián Dárgelos de Babasónicos hablar un poco al respecto de esto y de cómo gran parte del rock que hoy predomina en la Argentina estaba como atrasado unos cuantos años. Y tal vez tenga que ver con eso que estamos hablando, ¿no? De someterse todo el tiempo al juicio del público y responder a lo que el público aparentemente espera, cuando de alguna manera se supone que tiene que ser lo contrario. El que propone tiene que ser el artista, el que tiene que romper es el artista, y el que tiene que batallar contra eso es el artista. Bueno, lo que pasa es que una cosa que deja muy clara Fabio en el libro, casi del comienzo, es que todo sería muy fácil si el músico supiera siempre lo que busca y se limitara a buscarlo. Y si en una banda todos quisieran lo mismo. Pero vos establecés una tipología muy interesante del tipo de conflicto que puede haber en una banda, que no es como muchas veces se piensa desde afuera, simplemente cuestiones de ego, de protagonismo, sino cosas más sutiles. Por ejemplo,
en una banda puede haber algunos que quieren ir para adelante o que quieren experimentar o que quieren simplemente disfrutar de tocar, otros que quieren mantenerse en una posición, otros que quieren volver atrás. Hay como movimientos a veces antagónicos en una banda, ¿no? ¿Cómo es eso? Y ahí está el conflicto, digamos, ¿no? Están siempre, bueno, en todo grupo pasa, ¿no? Están los conservadores y los que intentan una ruptura con lo que... Bueno, una de las bandas me vino a ver, parece un chiste lo que voy a decir, me vino a ver porque el guitarrista quería poner una trompetita. Y dicho así como peyorativamente, dice, ¿a vos te parece? El cantante arrancó ahora que quiere una trompetita, ¿no? Y nosotros somos una banda de rock, somos un cuarteto, hacemos rock, ¿qué trompetita? Y entonces me acuerdo que me dijo, es re puto en el rock la trompetita, digamos, ¿no? Y eso generó como todo un debate, porque ellos querían funkearla, ¿no? Querían hacer algo más funk, entonces el funk, viste, o pones una trompeta o pones un negro, no tenés mucha opción. Entonces, como era más fácil conseguir, por lo menos en este país, un pibe que toque la trompeta, pero ahí había como una cuestión de la innovación, digamos, ¿no? De avanzar un poco más, de crecer un poco más. Pero también es cierto que hay bandas que merecen ser conservadoras porque así se sienten cómodos. Y esto hay que respetarlo. Lo que pasa es que a veces no está aclarado de entrada. Es como cuando vos te pones de novio y a los 2 años te enterás que tu mujer se quiere ir a vivir al campo. Y dices, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿No? Vivimos en charcas y... Es decir, hay un punto donde también yo aconsejo a las bandas que primero que cada año encuadren la forma de seguir trabajando y si quieren seguir trabajando juntas, ¿no? Porque una de las desgracias del rock es la eternidad. ¿Cuánta gente se murió justamente por llegar a la eternidad? Bueno, el Club de los 27, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando a un músico se le acaba la nafta y no puede avanzar en lo creativo, muchas veces el camino que encuentra para seguir trascendiendo es la autodestrucción. Bueno, tal vez habría que descomprimir un poco y restarle importancia al término rock, ¿no? Que no sea una carga. De hecho, bueno, Capanga o Caramelo Santo, ¿no? Hago referencia a músicos que están acá, de alguna manera hicieron eso, rompieron lo que es estrictamente el rock. Digo, la música que ellos vienen haciendo desde hace tanto tiempo, y creo que nadie se atreve a discutirlo porque lo hacen con naturalidad, no se ata solamente a lo que es el rock. Y me parece que a veces se le da como demasiada importancia a esto del rock, de ser rockero. Insisto, otros estilos musicales por ahí no le ponen tanto peso a eso, a esa pertenencia y a cumplir con esos requisitos para pertenecer. Lo que pasa es que la ética de la ruptura es un concepto estético, justamente, ¿no? Hay muchas bandas que están atravesadas por el capitalismo y lo que quieren es ser fotocopia de otra banda. Como yo digo, ¿alguno vio alguna vez un Stone vestido de rolinga? Pero ahí no es donde todos nos igualamos, digo, todos podemos identificarnos en cualquier actividad que desarrollemos con el músico y sus miserias, digamos. Por eso la única diferencia entre ellos y nosotros los que no hacemos música, es que ellos tienen el talento para escribir esas canciones, que son las que en definitiva nos movilizan y nos emocionan y nos convocan a un encuentro como este. Digo, eso creo que es lo que nos diferencia. El resto somos todos iguales, somos todos los mismos, atravesamos todas las mismas situaciones y todos vamos al psicólogo buscando lo mismo. Fabio, ¿podés contar un poquito más de lo que podríamos llamar tu método con las bandas? Vos contás en el libro que un ejercicio que solés proponer en las bandas consiste en entregarles una hoja de papel blanco. Hasta ahí llego yo, si querés retomar, porque después sigue, ¿no? Sí, es casi una estupidez, porque en realidad es, suponete, una banda de 5 integrantes, yo le doy una hoja A4
y les digo, bueno, tienen que repartírsela. Y la dejo ahí en el piso. Entonces, eso es un gran analizador en el sentido de cómo se reparte. Si fueran 4 es más fácil, ¿viste? La partís en 4. Pero aún así, es quién toma la hoja, quién acepta, quién... cuando la divides en 5, siempre va a haber una parte que va a ser más chiquita. ¿Quién cuestiona? A mí me estás dando la... Y eso, bueno, también tiene que ver con las intervenciones y con la técnica que uno puede utilizar. Son analizadores que después van a hablar de otra cosa. Como cuando yo digo que la discusión por un arreglo habla de un desarreglo. ¿Cómo puede ser que una banda esté media hora discutiendo de cómo termina un tema? ¿No? ¿Vos qué pensás que el público dice, termina con pum pum? O termina con pum, y dice, no, yo quería que termine con pum pum. O sea, al público no le importa cómo termina el tema. Pero sin embargo hay muchas bandas que se ponen a discutir por una cuestión, ¿viste? Es como decir, ¿compraste lechuga? No, compré tomate, pero yo te dije lechuga. ¿Viste? Que no hace a la cosa. Pero sin embargo muchas bandas, por el asunto del arreglo, es como un desplazamiento, si se quiere, de que están discutiendo de otra cosa. Pero ellos no lo saben. Y para eso estoy yo. Se supone que discuten ahí que roles, liderazgos. Claro. Sí. Bueno, los roles estos son situacionales también, porque yo siempre digo que hay un líder interno y un líder externo. Una cosa es el frontman, una cosa es el que se tiene que bancar la mirada del público. ¿Viste? Poca gente se puede bancar la mirada del público. ¿Viste la cara de Marlon Brando? ¿No? Lo que era. Esa cara contenía todos los rostros. Bueno, en este caso es lo mismo. No sé si tiene que ver con ser buen músico o mal músico, cantar bien o cantar mal. Tiene que ver con el deseo de ser mirado. Y ahí no cualquiera puede estar ahí arriba, ¿no? Inclusive hay músicos muy talentosos que cantan muy bien, pero no tienen ese deseo o prefieren esconderse ¿viste? Atrás del guitarrista me parece que el deseo en todo, ¿no? Es lo que de alguna manera organiza lo que una banda va a llegar. Y otro tema también me parece que también es revelador, es que pensar que el músico elige la música es una ingenuidad. La música elige al músico. Y aunque parezca categórico, lo puedo inclusive hasta fundamental, digamos, ¿no? Por eso se explica que hay músicos que por ahí no son muy talentosos, pero la música los eligió y ahí están haciendo de las suyas. Entonces, la virtualidad, el virtuosismo, la sabiduría, el aprender, el estar estudiando todo el tiempo, sí, bueno, eso es una cosa que tiene que ver con ser músico, y otra cosa es con ser artista. Entonces, la música de alguna manera tiene algo que te dice, vos sí, vos no. De hecho, ustedes tendrán muchos amigos que componen muy bien y tocan muy bien y no salieron de sus casas, ¿no? Yo en el libro trabajo sobre el concepto de músicos retentivos, que retienen su obra y no la muestran, no se acuerdan las letras, o decís, cantate algo, no me acuerdo, ¿viste? No sé. Son músicos que les cuesta mostrar de alguna manera lo que hacen. Y tienen esa paranoia de que si te muestro la canción, vos me la vas a robar. ¿Viste? Y a mí me parece que eso nadie roba nada, digamos, ¿no? Pero hay músicos que les cuesta muchísimo largar lo que hacen. Supongo, no sé cuál habrá sido tu experiencia, pero esto de los roles debería decantarse naturalmente, como que cada uno en el fondo sabe en qué rol debe asumirse. Lo que pasa es que muchas veces se da esa situación de competencia por dividir o distribuir esos papeles en blanco a los que vos hacías referencia y uno se niega a aceptar el rol que le toca asumir. Digo, si vos de nuevo uso a Capanga como ejemplo, yo creo que si pones a cualquiera de los músicos de Capanga en el lugar del mono, difícilmente pueda cumplir ese rol que le pertenece a él. Naturalmente supongo yo que se habrá dado así. O Michael
hablo de gente y músicos que conozco, también cumple un rol que el mono seguramente no puede desempeñar, pero ellos con actitud demostraron que por ahí, como vos decías, no hace falta ni ser el mejor cantante ni el mejor músico para trascender y para conectar con la gente, que es lo que ellos hacen en definitiva cada vez que pisan un escenario. Inclusive hay bandas que son muy dependientes de su frontman, de su cantante, digamos, y que cuando ese cantante se va o decide retirarse, se termina el proyecto. Y sin embargo hay bandas que pueden sobrevivir a eso. En el libro yo le hago una nota a Juanchi de Los Pericos, en pleno proceso donde él está reinventándose como cantante y está asumiéndose que no era lo mismo hacer coros a un costado que plantarse en el medio del escenario y poder mirar a la gente a los ojos y cantar. Bueno, ese ejemplo que vos das me parece que es emblemático, porque si uno se fija un poco el camino que recorrieron Los Pericos desde que no está el Bahiano, la transformación que al menos públicamente sufrió Juanchi es increíble. Digo, hoy es un tipo que está mucho mejor plantado como frontman y como cantante, y no solo eso, sino que desarrolló un montón de actividades paralelas, hizo programas de televisión, de radio, tiene vino, es un tipo multifacético y antes no se conocían esos rasgos de él. Y otra cosa que me gustaría preguntarte, si tuviste la chance de laburar con músicos que de pronto se vieron en esa situación. Se me fue el cantante, que es el que convoca, y yo que estaba acostumbrado a tener esta banda, quedo colgado y no sé qué hacer. Digo, que me asombra a veces como tipos que hace 20 años que están pisando un escenario, de pronto ese grupo se termina y parecen haberse quedado sin herramientas para funcionar. Y vos pensás que un líder genera mucha dependencia, ¿viste? Entonces, dependencia sobre todo compositiva. Entonces la banda, cuando se les va el cantante, muchas veces si no hay un buen plafón ahí y venían teniendo una relación de mucha dependencia con el líder, terminan separándose porque no terminan de hacer el duelo, digamos. Están todo el tiempo pensando en el que se fue y no se pueden reinventar. En el caso de Los Pericos tenían con qué, pero no todas las bandas tienen con qué. No nos olvidemos que hay muchas bandas que, aunque parezca una banda, no deja de ser la banda de, aunque se llamen, ¿no? Porque bueno, también es cierto que hay muchos solistas, hay muchos artistas que son frontman de una banda, pero no se asumen como líderes. Bueno, entonces, un poco, sí, a eso hacía referencia con el tema de los roles, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, se me ocurre Rata Blanca, ¿no? Walter Jardino es un tipo muy especial, muy querido, no tan querido, pero está claro que él funciona como líder, aunque no sea el frontman, y me parece que los demás, mal o bien, aceptaron eso, que sin esa presencia y sin esa unión de esos músicos la cosa no funciona, no sale adelante. Sí, y también pienso un tema que yo trabajo en el libro, que es la renuncia, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se sostiene un proyecto? Puede ser inclusive entendido en cualquier proyecto que uno hace en la vida, ¿no? Me parece que un proyecto tiene que tener de alguna manera un final. Tal vez para reinventar otro proyecto, pero que tiene que tener un final, porque si no, te convertís en una banda que termina haciendo covers de sí mismas. No son las bandas fotocopias. El rock es especialista en eso, digo, el rock hoy en día me parece que está atravesando ese momento en el que casi todo es retro y los artistas más populares son los más veteranos y los que tienen mayor convocatoria son los clásicos, y hoy en día hace muchos años que no sale, sea acá en Argentina, que es una escena muy particular, pero digo, en el resto del mundo hace muchos años que no hay un grupo que logre trascendencia masiva. Bien, a mí me gustaría agregar un fenómeno que creo que es muy de esta época, que es el homenaje de bandas y solistas a sí mismos en un estadio anterior. O sea, en este momento en Buenos Aires hay por todos lados carteles de la gira de YouTube para conmemorar el aniversario de Joshua Tree. Sí. Yo creo que hace 10 o 20 años hubiera sido muy difícil imaginar a una banda homenajeándose a sí misma. O sea, en ese sentido puede ser que estemos ante un aburguesamiento quizá definitivo del rock, y sin embargo sigue habiendo formas de salirse de eso.
No sé si vos estás de acuerdo. Es como un envejecimiento, en definitiva. No sé si se lo puede pensar así. Es un envejecimiento físico. Además, En el caso de bandas como YouTube, o qué decir, los Rolling Stones, u otras que se vuelven a formar años después, estamos hablando de gente que ya tiene 70 años y hace más. Porque al no haber demasiadas alternativas jóvenes, esos músicos de alguna forma encontraron en revisitar su pasado la posibilidad de presentarse ante un público nuevo que no vivió esa época, pero sí la conoce y la aprendió, la añora sin haberla vivido, ¿no? El hecho de grupos que se homenajean a sí mismos, como vos decías, ya es algo normal en la música. Sí, también, a ver, a mí me parece que la retromanía es una cosa medio compulsiva que muchas bandas tienen. Pero también es cierto que muchas bandas que están volviendo, de hecho los Ratones están volviendo, la semana pasada los Caballeros de la Quema, Turf hace unos meses, lo que dicen es, hay cosas que antes nos jodían y que nos impedía seguir adelante, y que ahora que estamos más grandes, ya no nos importa tanto y nos dedicamos más a hacer lo que tenemos que hacer. También es cierto que hay unas reglas del mercado que de alguna manera imponen que se vuelva a tocar ese álbum, que seguramente muchos de esos temas en cada concierto los siguen tocando, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, también pueden hacer un asado y listo, ¿no? Festejar los 30 años que salió el álbum, se maman entre todos, listo, ya está. Pero bueno, necesitamos hacer una gira internacional, pero también es cierto que la retromanía, lo dice Simon Reynolds en este libro que se llama Retromanía, justamente, que esas bandas se convierten casi en museos, ¿no? Que son museos donde la gente va a visitar la ruina de lo que fue, ¿viste? Entonces, pero que a la vez, tal vez, porque no hay cosas nuevas que tengan esa mística, la gente va a algo seguro, que es el pasado. Sí, un poco me refería a eso, y los ejemplos que vos diste de Ratones o Caballeros de la Quema también responden a esto que yo mencionaba, de músicos que sin sus líderes no encontraron el camino, ¿no? Y supongo yo que para ellos es una especie de bendición este regreso, de volver a conectarse con la trascendencia y la convocatoria y esas canciones que por ahí hace mucho tiempo que no tocan en ese contexto. De todos modos, yo creo que eso es artificial. Eso es artificial, eso dura... ¿Viste? Es como encontrarte con un ex amor, ¿viste? Que te encontrás un par de veces, pero que en definitiva la vida te lleva para otro lado. Estas bandas que se reúnen, igual siempre hay excepciones, mirá los Curiaki, por ejemplo, ¿no? Los Curiaki, digamos, se reunieron un poco con esta cosa retromaníaca, pero sin embargo hicieron 2 discos, es decir, fueron para adelante. Pero no todas tienen esa posibilidad de ir para adelante. Sí, bueno, mencionás a músicos muy particulares, ¿no? Que además han sabido construir una relación muy particular. Hasta donde se supo y donde yo sé, no ha habido grandes conflictos entre ellos, o no insalvables, no ha habido grandes distancias. Y son tipos muy especiales que logran un ensamble que no es muy fácil de lograr para la mayoría de los músicos. Ahora, Fabio, volviendo un poco atrás, el devenir que suelen atravesar los músicos, las bandas, antes de convertirse en museo, antes del éxito con mayúscula. Es interesante porque leyéndote uno tiene la sensación de que en los comienzos una banda no suele tener conflictos mayores, todos tiran más o menos para el mismo lado. Si pasa mucho tiempo y la banda no consigue un público, no consigue llegar a alguna parte, bueno, aparecen problemas. Pero al principio parecería que en el llano todos más o menos están en la misma sintonía. Ahora, llega el momento en que por primera vez tienen un hit, o un disco que es un hit. Durante todo el verano suena por primera vez un tema del grupo. Y ahí, leyéndote de las canciones, ahí es cuando empiezan a aparecer los dilemas. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Creo que es una etapa muy interesante que vos describís. Lo más difícil del éxito no es llegar, sino volver.
Entonces, muchas bandas que trascienden a través de un tema o un disco, tienen que hacer una gran renuncia, porque nada les garantiza, qué sé yo, andá a decirle a Da Vinci que vuelva a hacer la Gioconda. Dice, no, ya está, ya la hice, es eso, ¿no? Porque digo, en algún punto muchos músicos les cuesta renunciar a esa luna de miel, ¿viste? Y la luna de miel es una cosa situacional. La luna de miel es como una ilusión, ¿viste? Entonces, muchas veces yo trabajo con los músicos la desilusión, porque la desilusión forma parte del proyecto de trabajo, del proyecto artístico. No es todo, ¿viste? Que está todo bien, la gente nos quiere, ganamos guita. Bueno, a veces se da, pero a veces, ¿viste? Es un trabajo. También es cierto que hay músicos que piensan en el público y hacen mucho en función del público. Y hay otros músicos que no lo necesitan, que tienen la necesidad de componer más allá de la respuesta del público. También es cierto que cuando hablaba del capitalismo, bueno, hay presiones que hacen que de algún modo uno tenga como que ceder ante determinadas cosas. Qué bueno sería que un músico, ¿viste? Diga, mira, che, la verdad que se me acabó la nafta compositiva y que, bueno, ¿viste? Por 10 años no voy a sacar ningún disco. ¿Por qué? Porque el futbolista sabe que a una determinada edad se tiene que retirar. El actor sabe que en alguna determinada edad, si no, no lo llaman más. Pero el músico tiene un grave problema que es la eternidad. Entonces quieren llegar a ser eternos a cualquier precio, muchos de ellos, digamos, ¿no? Y lo peor que hay en esta vida es no poder morirte. Supongo yo que puede llegar a ser uno de los objetivos también, ¿no? Esos tipos que logran ser eternos, por lo menos en la época en la que nos toca vivir, que van a ser recordados siempre. Debe ser una de las motivaciones, tratar de crear eso que te va a trascender, ¿no? No pasar, a veces uno se plantea no pasar por esta vida, por esta tierra sin dejar algo, sin dejar una huella, una marca, y la música es una herramienta muy valiosa para hacer eso. Pero algo que te quería consultar, que no sé cómo es en la Argentina, pero algo que a mí me llama la atención últimamente es, si bien el rock está viejo y muchos se mueren, ¿no? Estamos ante esa situación. Digo, la mayoría de los tipos que hicieron historia en 10 años no van a estar más. Pero también hay algunos que se están muriendo muy jóvenes, ¿no? Como George Michael o como Prince o muchos músicos que atraviesan esta situación que uno piensa que es idílica y en general uno tiende a fantasear que la vida del músico es maravillosa, pero después resulta que todos eran depresivos, todos estaban mal, todos estaban tristes, todos estaban empastillados y terminan colapsando por un cóctel de medicamentos que el médico que tienen a mano les receta y revientan. Michael Jackson también, no sé, Gustavo Cerati, si querés. Supongo que debe ser también muy difícil estar en ese lugar y uno no se da cuenta, como público, lo que esos tipos están viviendo y están atravesando. Bueno, porque posiblemente es lo que decía antes, ¿no? Es difícil volver. ¿Viste que dicen que es más fácil subir la montaña que bajarla? Bueno, esto es lo mismo, digamos, ¿no? El músico muchas veces no se resigna al olvido, no se resigna al ninguneo, no se resigna a que aún hay un intervalo de ausencia. Y sin embargo, a veces la ausencia es mucha más presencia que la propia presencia, porque la presencia puede saturar. Sin embargo, hay una exigencia a tener que ser músico las 24 horas, o por lo menos de aquí a la eternidad. Y está bueno decir, che, me tomo un año sabático, 2 años sabáticos, 3 años sabáticos, porque no se me ocurre nada, no sé, no puedo. Pero hay una exigencia a veces de la discográfica, a veces del propio público, ¿viste? Debe ser difícil para un músico que hace 3 años que no saca un disco, sale a la calle, se encuentra con uno y dice, ¿qué hace? Che, ¿y cuándo sacan algo nuevo? ¿No? Bueno, hay muchas bandas que hace muchos años que no sacan nada nuevo y la gente lo sigue bancando.
Sí, también hay que reconocer que la industria de la música cambió tanto en los últimos años que es un periodo de adaptación permanente. Hay muchos músicos que no hacen nada nuevo porque consideran que no se lo van a vender a nadie, entonces creen que no se justifica hacer nada nuevo. Total, la gente quiere volver a escuchar las mismas canciones y no tiene demasiado interés por escuchar canciones nuevas. Y como hoy la música no se vende en los términos tradicionales, algunos prefieren no hacer nada nuevo y seguir revisitando set continuamente. De todos modos, hace un rato con Gustavo hablábamos del amateurismo, digamos, ¿no? Y un músico no debe perder esa cosa del placer de tocar. Recién con Miguel Zabaleta hablábamos del jazz, y él me decía, yo sigo estudiando jazz, y yo siento un placer en tocar, en aprender. Y a mí me parece que eso es lo que de alguna manera va a salvar a un artista, ¿no? Seguir conectado con su obra, seguir conectado con crecer, con aprender, más allá del público, más allá de un concierto. Lo peor que le puede pasar a un músico es ser preso de su pasado, porque termina como siendo su propio fetiche. Sí, debe ser muy difícil asumirse también en ese lugar, ¿no? El amateurismo al que hacemos referencia es poder disfrutar de tu trabajo con la experiencia del profesional en un lugar más íntimo, incluso under, si se quiere, y tiene como un sabor muy especial poder lograr eso. Pero a veces la necesidad a la que vos haces referencia de trascender todo el tiempo y de ser exitoso en términos comerciales o masivos hace que uno no pueda disfrutar de tocar una canción para 3 tipos. Sí, que tiene que ver con el amateurismo al que hacemos referencia en esa charla. Sí, yo justamente te iba a preguntar también por el amateurismo y por el tema del goce, del disfrute de hacer música y de tocar. Yo sospecho que las muchas cosas que vos revelás en este libro van a provocar al mismo tiempo alivio y cierta resistencia. Alivio porque es bueno desmitificar, es bueno saber que detrás de una profesión que desde el lado del público muchas veces parece que es solo de disfrute, que es solo de gloria, que es solo de bienestar y de euforia, hay dudas, hay depresiones, hay momentos de simple aburrimiento o de rutina o de repetición. Y eso es un alivio, pero al mismo tiempo el rock es una utopía. Desde el lado del público sobre todo es una utopía. Charly García tenía o tiene, no lo sé, costumbre de decir que Serú Girán era un lugar, era más que una banda, un concepto, un lugar donde estaba todo bien, ¿no? Y yo no sé si nosotros como público de rock podemos prescindir totalmente de esa ilusión de que una banda es una utopía donde está todo bien. Es decir, cuando el cantante agarra el micrófono y lo comparte un momento con el guitarrista y los dos se inclinan, me gusta pensar como público que se lo están inventando, por más que intelectualmente yo sepa que eso es un movimiento aprendido, ensayado. Me gusta creerme otra vez que se les ocurrió hacerlo espontáneamente porque le están pasando muy bien arriba del escenario, ¿no? Entonces, quizá mi pregunta para ir cerrando es ¿qué pasa si el rock pierde esa mística, pierde esa ilusión de utopía? Si el rock se muestra los trapitos, muestra sus miserias y muestra todo esto que vos revelás, ¿puede seguir siendo rock? El rock, después de Cromañón, tuvo un ACB. Y entonces, ahí está, ¿no? Bancándosela. Sigue adelante, ¿no? Pero con ciertas limitaciones. Porque el espíritu de la época le está marcando otro ritmo. Las nuevas generaciones, de alguna manera, hacen que los chicos, los adolescentes, escuchen otra cosa. Y si lo ponemos a pensar en la historia de la música, la ópera, todos los géneros musicales tuvieron un comienzo y un final, y después se convirtieron en un clásico. Y a mí me parece que el rock de alguna manera va camino a eso. O sea, hoy por hoy vos agarrás a un chico de 15 años que escucha reggaetón o bachata o eso, y entonces ver un cuarteto con 2 guitarras
¿viste? Una Telecaster, una Stratocaster, un jazz bass, una batería. Y le resulta raro. ¿Viste? Le resulta, pero esto era de los 70, de los 80, digamos, ¿no? Porque el beat, porque el Logic o el GarageBand o ese, digamos, y el acceso a la música también, gracias a la tecnología, es muy popular ya en este momento. Entonces el rock se está volviendo artesanal. Y a mí me parece que va en camino, no va a morir, por supuesto que no va a morir, pero va en camino a tener un nicho ahí muy, muy selecto para los retromaníacos como nosotros o los melancólicos que nos sigue emocionando un solo de guitarra. ¿Viste? Hoy por hoy, tal vez lo que emociona a un chico adolescente, y que quiero decir, dentro de 10 años los va a seguir emocionando, es algo más digital, algo más ¿no? como prolijo, digamos, ¿no? Que yo digo esto, a veces el síndrome del click, ¿no? Bueno, yo dediqué el libro a Martín Quaglia, que es un gran amigo y un gran músico, y una vez en el auto íbamos hablando sobre el click, ¿no? Que muchos músicos abusan del click. El click es como entrar a tempo todo, ¿no? Y él me decía, lo más lindo de la música es la desprolijidad, ¿no? Permitirse esa cosa de correrse un poco y volver a agarrar el tempo y bueno, básicamente eso se sintetiza en el concepto de sangre, ¿no? Y hoy las nuevas generaciones no trabajan con la sangre, trabajan con la cabeza, ¿no? Con el pensamiento, con lo matemático. Entonces el rock, de alguna manera, ¿viste? Por suerte sigue draculizado, es decir, necesita de la sangre para hacerse sonar. Sí, a mí me parece que en alguna medida perdió, supongo yo que momentáneamente, hasta que alguien logre el efecto contrario, la capacidad de sorprender y de sorprenderse, tal vez de nuevo por tener que responder a su propia historia, por eso no logra conectar a veces con las nuevas formas y los nuevos contextos sociales, ¿no? En la Argentina en particular me parece que también la música no puede ser ajena a lo que pasa en general. Y a mí al menos me da esa sensación que a veces el rock pierde cierta capacidad en los últimos años de conectar con la gente, como para seguir siendo una expresión artística vigente. ¿Sí? Bueno, antes de cerrar quiero decirles esto. Contra esa pared de allá está en venta el libro de Fabio. Yo les propongo que se hagan un favor y antes de que nos vayamos lo compren, hagan que Fabio se lo firme antes de que el rock termine de extinguirse del todo. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación.